Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una conferencia más de las jornadas del Bicentenario que estamos realizando desde el Instituto de Estudios Latinoamericanos y en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación y otras instancias de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy tenemos el gusto y el placer de tener una actividad muy importante para nosotros. Lo hemos estado trabajando con mucho esfuerzo y también coordinando con mucha pasión. Se trata de la conferencia virtual Las rutas históricas del desarrollo de las ciencias biológicas en Costa Rica. El día de hoy no nos puede acompañar la directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos, la doctora Maribel Soto Ramírez, por un compromiso académico que tenía previamente y se disculpa con las personas que nos acompañan el día de hoy y también con nuestro invitado, que es un invitado de lujo, me permito decirlo, don Luco. Se trata de la compañía del doctor Luco Ilge, quien nos va a compartir esta conferencia virtual. Como les mencionaba, las rutas históricas del desarrollo de las ciencias biológicas en Costa Rica. Cuando el doctor Luco finalice, tendremos una parte en la que podremos desarrollar las preguntas que tengamos a la conferencia, que nos va a compartir él, y me permito presentarlo brevemente. El doctor Luco Ilge Quiroz es licenciado en Biología por la Universidad de Costa Rica y doctor en Entomología de la Universidad de California. Es profesor emérito del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATI, en Turrialba. Miembro de la Asamblea de Fundadores del Instituto Nacional de Diversidad, del INVIO, miembro asociado del Centro Científico Tropical, miembro honorario también del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. Ha sido una persona con una obra intelectual bastante vasta, autor y coautor de 5 libros y más de 150 artículos en su especialidad. Manejo agroecológico de plagas, por ejemplo, agrícolas y forestales, así como ha sido el autor de 6 libros que rescatan el legado de naturalistas y conservacionistas. Los viejos y los árboles del 2002, Karl Hoffmann, naturalista, médico y héroe nacional, 2006, Trópico Agreste, la huella de los naturalistas alemanes en la Costa Rica del siglo XIX, en el 2013, don Juan Rafael Mora y las ciencias naturales en Costa Rica en el 2016, Turrialba, la mirada de los viajeros del 2018, y el libro que está aprobado para su publicación, Alexander Gierig, entomólogo y pintor. Una obra que yo me atrevo a decir que no solamente ha sido muy vasta en términos de las ciencias y el campo de la agronomía, sino también un trabajo, don Luco, historiográfico muy valioso para la sociedad costarricense. Y pues bienvenido, es un placer que nos acompañe, lo escuchamos y estamos en sus manos. Gracias, Marcelo, por la presentación, le agradezco mucho. Lo que quiero es ver, comparto pantalla, ¿verdad? Vamos a ver. Perfecto. ¿Estamos bien ahí? Sí, señor. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están viendo y escuchando esta presentación. Agradezco a Marcelo sus palabras. Y creo que sí, estamos a menos de un mes ya de celebrar el bicentenario de nuestra independencia. Y es un momento muy propicio para reflexionar sobre varios aspectos de nuestra historia, de nuestra cultura, y las ciencias no pueden estar ajenas a eso. Por eso agradezco mucho la invitación que me hiciera el IDELA de la Universidad Nacional, una universidad por la que siento un gran cariño, muy entrañable, porque cuando me gradué de biólogo en la Universidad de Costa Rica, tuve la fortuna de que recién se estaba abriendo las puertas la UNA y me dieron trabajo muy rápidamente, primero a medio tiempo, después a tiempo completo, y ahí hice mi carrera antes de irme al CATI, donde estuve 13 años. Esta tarde voy a tratar mucha de la información, de quienes han escuchado mis charlas, puede sonar repetitiva, pero realmente el enfoque que le quiero dar es otro, es un enfoque más de carácter conceptual. Es tratar de identificar cuáles son, digamos, factores, causas, hechos, circunstancias que han propiciado el avance de las ciencias biológicas en Costa Rica. Y eso lo he hecho. Vamos a ver. Aquí me está dando problema para... ya. Lo que he hecho es establecer categorías. Las categorías siempre son complicadas. Es como cuando uno establece periodos, ¿verdad? Siempre hay un poco de arbitrariedad en lo que uno hace, pero bueno, son maneras de abordar
un objeto de estudio. En este caso, a mí lo que me interesa es ver de qué manera, repito, ha habido rutas que han llevado al reconocimiento primero de la biología como algo importante en nuestra cultura, de cómo eso se ha institucionalizado y cómo se ha consolidado, que es lo más importante. Estamos hablando de más o menos siglo y medio de desarrollo de nuestras ciencias biológicas, como lo voy a demostrar en mi presentación. Entonces, estas son las 6 rutas, no las voy a ir ubicando en su momento. Y la primera es una condición natural, y lo llamo así, 2 rasgos geomorfológicos favorables. ¿De qué manera la naturaleza nos ayudó a Costa Rica? Como la mayor parte de la gente conoce, originalmente en el planeta había una gran masa, ¿verdad?, de tierra Pangaea, de ahí viene el nombre, y gracias al fenómeno de la tectónica de placas o deriva continental, los continentes comenzaron a separarse al punto de que con esta separación se fue dando una conformación muy parecida al mundo actual. Pero noten aquí que cuando esto ocurre, nosotros no existíamos. Es decir, gran parte de Nicaragua, de Costa Rica, toda Costa Rica y gran parte de Panamá no existían. Hubo que esperar, y en eso fuimos también afortunados por la naturaleza, de que por varios procesos vulcanológicos, geológicos, de la misma tectónica de placas, con el tiempo, lo que podría haber sido un pequeño archipiélago entre América del Sur y América del Norte, se fue rellenando, como quien dice, hasta que se formó este puente hace unos 3 millones de años. Si no fuera por eso, no estaríamos hoy unidos en un solo continente, ¿verdad? El continente americano. Pero eso desde el punto de vista biológico fue sumamente importante, porque al crearse este puente, este istmo, fue posible que hubiera movimiento de la flora y de la fauna de norte a sur y de sur a norte. Y en esta imagen está captada esa idea de cómo alguna de la fauna se movió, algunas especies que ya no existen, como los megaterios, por ejemplo, que dieron origen a los osos perezosos, a los armadillos, etcétera, pero quedaron sus descendientes, como quien dice. Entonces tenemos hoy, ¿verdad?, en América del Norte, fauna que era suramericana. Tenemos en América del Sur fauna que era norteamericana. Y en América Central tenemos de las dos cosas. Pero además tenemos algo maravilloso, que es el endemismo. Es decir, especies propias, especies que son únicas de Costa Rica. No hay un dato acabado de cuántas especies endémicas tenemos, pero estuve haciendo las indagaciones con colegas de varios campos y hay al menos 1.500 especies que no necesariamente son estrictamente de Costa Rica. Porque, por ejemplo, aunque el tacaco sí es nuestro, sé que un tacaco, y algunas otras, hay mucha afinidad biogeográfica con países cercanos, lógicamente. Entonces, por ejemplo, el mono tití, Saimiri Werstedi, lo tenemos en el sur de Costa Rica y en parte de Panamá, o esta taltusa, Orthogiomes cherrei, que sí es nuestra, o esta culebra, Geophis celedoni, y el sapito dorado, que lamentablemente está extinto, y nuestra guaria morada. Pero, en fin, lo bueno es eso, que por el proceso evolutivo, por selección natural, tenemos una gran riqueza de especies, repito, que pueden ser de origen norteamericano, suramericano, o que son especies propias. Entonces, esto es una gran fortuna desde el punto de vista biológico, porque induce a los biólogos, o a los naturalistas, o a otros personajes, a tratar de entender, de conocer esas flora y fauna. Vean que Cristóbal Colón descubre América, o comienza la conquista, porque es difícil hablar de descubrimiento cuando ya había habitantes acá, pero vean que no es sino 80 años después del descubrimiento que viene la primera expedición española, de la corona española, pero no es una expedición biológica, es una expedición con fines de conocer la riqueza de recursos que hay en América y se concentra en Nueva España, es decir, en México. Sin embargo, Francisco Hernández de Toledo era médico, era botánico y era ornitólogo, trabajaba con aves. Entonces tenemos esa gran fortuna de que estos expedicionarios tenían un interés en la flora y en la fauna. Posteriormente, 2 siglos después, o sea, no son 2 décadas después, son 2 siglos después, vienen las expediciones a América del Sur. 11 años, una expedición de 11 años, 33 años la de Mutis. Expediciones muy, muy prolongadas y extraordinariamente ricas en hallazgos, en descubrimientos.
No me detengo mucho en eso porque este no es el eje de la presentación. Sí, hablar un poquito más de esta. Es una nueva expedición en México. Ya, miren ustedes, 16 años. Y aquí Mociño, José Mariano Mociño, que era mexicano de origen español, sí viene a Costa Rica, aunque el recorrido, por lo que se tiene de conocimiento, fue muy, como quien dice, de pasarraya, muy breve. Sin embargo, es la primera incursión que hay de naturalistas en el territorio de Costa Rica. Ahora, aparejado con la condición de istmo por la delgadez del territorio centroamericano, tuvimos la fortuna de que se formara un caño natural acuático, que ya en este mapa de Cornelius Whitfield se observa y le llaman el desaguadero. Los españoles después le llamaron el estrecho dudoso, del cual proviene incluso un poemario muy bello de Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, porque se pensaba que aquí había una salida para cruzar del Caribe al Pacífico. Después se dieron cuenta de que no, pero vean que desde muy temprano en la historia ya en el mundo se conocía que existía ese paso. Ese paso iba a tener consecuencias determinantes hasta hoy, conflictivas, de Costa Rica con Nicaragua, sí es cierto, pero desde el punto de vista biológico muy ricas. Entonces, cuando viene la independencia, en 1821, ya no hay un yugo español, ya no hay una atadura. Otras potencias muestran interés en América Central, muestran interés porque lo que quieren es esto. Por eso mandan al capitán Belcher para que mapee las costas de América y de otras partes del mundo. Y él se detiene en el Golfo de Nicoya, en las bahías de Salinas y Culebra, ¿verdad? Y también ya había un mapa de San Juan del Norte o Great Town en el Caribe. Pero, ojo, esa expedición, aunque tiene una finalidad geopolítica, evidentemente, también desata un interés por conocer nuestra flora y nuestra fauna. Y a bordo vienen un botánico, Andrew Sinclair, y viene botánico y zoólogo Heinz, George Berkeley. O sea, venían naturalistas que recolectan, sobre todo en el mar, en las islas, muy poquito en el continente, en la parte continental. Pero todo este material lo envían a museos europeos. Y es así, como, miren ustedes, aquí tenemos famosísimos taxónomos. George Bentham en plantas, Richard Heinz, bueno, él fue uno de los que venía, John Richardson con peces, John Gould, que fue el que le identificó las aves a Charles Darwin, las aves de los Galápagos. Aquí tenemos a Gould, a John Edward Gray en mamíferos. O sea, taxónomos de primer nivel que se interesan por identificar, por clasificar la flora y la fauna de Mesoamérica. Y ahí salimos beneficiados nosotros de manera indirecta. Entonces, poco a poco, cada vez es más claro que hay un posible canal oceánico natural, porque realmente si uno toma, bueno, ahora cuesta mucho por toda la sedimentación, pero si uno viajaba como lo hacían en los tiempos de la fiebre del oro, los colonos que iban hacia California tomaban el río San Juan, cruzaban el lago, llegaban hasta Granada y de aquí era un trecho muy corto que se podía hacer a caballo o en diligencia para tomar barcos que los llevaban a California. Entonces ya realmente lo que faltaba para hacer un canal era cualquier cosa. Y es tan importante la visión del canal que aquí tenemos el nombre, cuesta leerlo, dice Barón A. de Bülow, es Alexander von Bülow, alemán, ya voy a hablar un poquito de él, que él hizo este trazado del río San Juan, desde la desembocadura en el lago de Cocibolca hasta la Great Town, ¿verdad? Entonces hay un interés muy grande, repito, especialmente de ingleses, los franceses y los Estados Unidos por construir un canal en esa zona. Más o menos por esa época, ven que Heinz, estamos hablando del 36, aparece de la nada Emanuel von Friedrichsthal. Von Friedrichsthal era diplomático, pero era aficionado a la naturaleza. Y él recolecta, aunque tenía un puesto diplomático, recolecta especímenes en Costa Rica y en Nicaragua, y luego se va para México. Pero está muy de paso, no hay fotos de él, lamentablemente. Es la gran ironía, porque él traía un daguerrotipo, que es la cámara de la época, recién salida al mercado, y sin embargo no hay fotos de él.
Luego, poco después, 7 años después, aparece Anders Wørsted. Voy a hablar mucho de Wørsted en toda mi presentación. Para mí es una figura cardinal en el desarrollo de nuestras ciencias lógicas. Y luego, muy de pasadita, aparece un polaco, Józef von Warszewiczs. Él había estado en una colonia belga, que después fue belga-alemana, en Santo Tomás, en Guatemala. Entonces, son los primeros exploradores que llegan tierra adentro, que se interesan por nuestra naturaleza continental. Retorno a Wørsted. Wørsted viene con sus propios fondos. Él primero está en las Islas Vírgenes, explorando, luego pasa por Nicaragua, se establece en Costa Rica por 1 año y medio. Es nuestro primer científico residente, como lo digo aquí. Y fue muy productivo. Después de que regresó a Dinamarca, en 20 años publicó 43 artículos sobre nuestra naturaleza, especialmente de carácter taxonómico. Y escribe este libro, un formato grandote, que era el primero. Su proyecto era escribir 4 o 5 libros de esa magnitud. Lamentablemente murió relativamente joven, murió de disentería, pero dejó una huella indeleble. Voy a, repito, a insistir más sobre él más adelante. Pero algo de lo más importante, además de que escribe la primera publicación científica de Costa Rica, hace mapas del Valle Central, de los perfiles de las cordilleras, recolecta una barbaridad de plantas y de animales, hace estudios del clima en Costa Rica, sienta las bases realmente de nuestro desarrollo científico. Repito, voy a volver a él. ¿Qué pasa? Wørsted se va y no queda nadie. Bueno, pues no había nadie antes de él, ¿verdad? Y como consecuencia de la revolución de 1848, realmente era una serie de revoluciones en toda Europa que alcanza el clímax en Berlín en 1848, hay una gran presión de tipo humano, muy dolorosa, porque había mucha expectativa de que después de todo esto las monarquías absolutas iban a caer, iba a haber regímenes democráticos, populares. Realmente hay mucha frustración y más bien después empieza una represión muy fuerte, mucha hambre. Entonces hay una diáspora de alemanes buscando América. Entonces se funda en Berlín, y ahí aparece de nuevo Alexander von Bülow, el del mapita que mostré antes, esta sociedad berlinesa de colonización, que yo lo llamo como una válvula de escape para tanta presión social, con la idea de traer colonos alemanes, gente industriosa, muy esforzada, para tratar de impulsar el desarrollo de las zonas rurales de nuestros países y de nuestros países como un todo, ¿verdad? Entonces, existe ese proyecto. Primero, me devuelvo. Hay un interés, se tratan de establecer en Guatemala, fallan, se tratan de establecer en Nicaragua, fallan, hacen otro intento en Miravalles, en Guanacaste, fallan, y finalmente tratan de establecerse en Turrialba, aquí en Costa Rica, y también aborta la colonia. Pero ya había una colonia alemana incipiente en el país. Y entonces, en parte atraídos por eso, es como llegan 3 naturalistas al país. Llegan juntos en el mismo barco, en un bergantín que se llamaba el Antoinette. Llegan a inicios de 1854, eran Karl Hoffmann y Alexander von Francius, que eran médicos, don Julián Carmiol, su apellido era Carmichael, que realmente era maestro jardinero. Él era graduado posiblemente de un colegio vocacional o algo así, pero los 3 con intereses muy claros en estudiar nuestra naturaleza. Además, ellos llegan, los 2 primeros, con una carta de recomendación de Alexander von Humboldt para el presidente de entonces, don Juan Rafael Mora Porras, a quien siempre le hemos llamado don Juanito. Humboldt es determinante, porque Humboldt era consejero del rey de Prusia. Y entonces, en cualquier lugar del mundo donde se hablara de Humboldt, se iba a sentir respeto por aquellos a quienes él recomendara. Y es así como entonces Humboldt le decía a don Juanito Mora que le diera un trabajo en la universidad, pero ya vamos a ver que la universidad nuestra, la Universidad de Santo Tomás, era una universidad muy limitada. Entonces ellos tienen que dedicarse a ejercer sus profesiones y en sus ratos libres dedicarse a recolectar. Y aún así, Hoffmann hace un trabajo extraordinario. Aquí podemos ver un resumen de eso, no me voy a detener en esos detalles, que eso les quedará ahí la presentación, pero él ya visualizaba o avisoraba eventualmente publicar un libro que se llamaría Flora y Fauna de Costa Rica.
coordinado por él, pero un libro colegiado con varios autores. Lamentablemente ya veremos, Hoffman muere muy joven por otras razones. Y su amigo Bonfrancio, sí, por dicha que tuvimos la fortuna de que estuvo en nuestro país por 14 años, hasta 1868, y es para mí, junto con Helmut Polakowski, son los dos más prolíficos autores de nuestra naturaleza. Primer catálogo de aves, primer catálogo de mamíferos, 2 mapas, en fin, no me detengo tampoco en estas cosas, pero aportes de una calidad extraordinaria. Quien tenga interés en esto me puede contactar. Yo acabo de escribir una biografía de Bonfrancius en la revista de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional. Pero además de ellos, hay otros alemanes que tienen un peso importante. Hermann Wendland llega a Costa Rica por 6 meses. Es financiado por el rey de Hannover porque él trabajaba con los jardines reales de Herrenhausen. Estamos escribiendo justamente un artículo con un colega australiano que me contactó hace unos meses, recopilando todo lo que dejó escrito Wendland. Maravilloso, un trabajo lindísimo. Luego pasa por un mes, eso en 1874, Otto Kunze, con fondos propios también, y un personaje interesantísimo, Augusto Cendrés, que vivió 7 años en el país, contratado más bien para recolectar orquídeas y también colibríes. A quien, el amigo Carlos Ossenbach es quien más lo ha estudiado, y el aporte es extraordinario en cuanto a la cantidad de especies que recolectó. Lamentablemente no escribió, no publicó, pero sí recolectó muchísimo y también dibujó muchísimos especímenes. Entonces, me devuelvo. Vean que esa condición de ser ese puente entre las dos masas continentales del norte y el sur de América, sumado al canal o al canal potencial, atrajo muchísimo a los naturalistas. Y yo digo, hasta hoy lo sigue atrayendo, porque somos un país con una riqueza extraordinaria. Y no lo digo yo por Costa Rica exclusivamente, yo digo que Mesoamérica como un todo es una región extraordinariamente rica desde el punto de vista biológico. Entonces, esa ruta ha sido muy importante en nuestra historia, y repito, y habrá que seguirla recorriendo porque todavía queda mucho por descubrir. Vamos a la segunda de las rutas, la paz, como una condición para hacer ciencia. Cuando uno revisa nuestra historia, se da cuenta, y esto que lo han estudiado tanto los etnógrafos y los antropólogos, las culturas precolombinas, el fuerte, los núcleos fuertes, ¿verdad? Estuvieron en México y un poco hacia Guatemala y Honduras, y entonces los españoles, por lógica, se concentraron ahí. Y ya después, ¿verdad? El poder se concentró también bueno, aquí en Antigua Guatemala, donde estaba el edificio de la capitanía, pero de ahí emergió todo el poder hacia el resto de Mesoamérica. ¿Qué pasa con Costa Rica? Estábamos fregados porque no teníamos riquezas, estábamos en el puro sur de ese territorio. No teníamos las riquezas que tenía México y Guatemala y Honduras, que tenían unas minas de plata extraordinarias, ¿verdad? Una población indígena baja comparativamente, poca mano de obra, y eso hizo que no hubiera grandes riquezas acumuladas. Y en el fondo, por eso digo que es una maldición, pero fue bendita, porque no creó una polarización tan marcada como la de otros países. Y por el contrario, fue un elemento agrícola venido de África, el café, lo que nos permitió un desarrollo muy temprano en nuestra historia en comparación con los demás países de la región. Realmente Costa Rica es el primer país que desarrolla la caficultura, que después es seguida por El Salvador especialmente, pero realmente el café es muy democratizador hasta hoy. Uno ve las zonas rurales del país donde se ha sembrado café y uno ve que ha habido una distribución importante de la riqueza, ¿verdad? Entonces tuvimos esa fortuna, no tuvimos grandes riquezas y eso nos alejó de esas pugnas, pero este elemento agrícola nos ayudó de esa manera. Y es importante porque alguno podría pensar que es chauvinismo de uno, pero vean lo que decían los viajeros. Polakowski decía que en Costa Rica todo el mundo trabaja. Y ojo, los mismos campesinos ricos trabajan con el machete en la mano junto a los jornaleros. Eso es muy de las imágenes que se repiten en los relatos de los cronistas que recorrieron Costa Rica. Oeste de Míger. No hay ningún ocioso, nadie es demasiado presumido para no comerciar o no trabajar, ni los ricos.
O lo de Moritz Wagner y Scherzer, que escribieron el libro sobre Costa Rica. Costa Rica es la más tranquila y feliz de todas las repúblicas de América. Ellos detectaban al instante ese ambiente de paz que existía. Y aquí tengo un elemento importante. Wested, de quien ya les hablé, recuerden que él estaba en las Islas Vírgenes, se viene para Nicaragua. Yo sospecho que en parte para estudiar, como se hablaba tanto del canal, para estudiar la flora asociada con el río San Juan, pero no se estuvo nada en Nicaragua. Yo tratando, una vez que di una charla, me preguntaron que por qué, yo no tuve una respuesta. Y después comencé a hurgar un poquito en la información que hay histórica, y en 1845, el año antes de que él llegara, hubo 4 presidentes en Nicaragua. Y este señor, José León Sandoval, que fue el que duró más, duró 2 años. En cambio, en Costa Rica, ya después de la llegada de Morazán, de quien voy a hablar en un momento, el país había entrado en una etapa de mucha tranquilidad, de mucha calma con don José María Alfaro. Entonces, posiblemente Oersted dijo, ¿qué voy a hacer yo aquí en Nicaragua? Me voy a un ambiente tranquilo. Lo mismo podemos decir de los que ya les mencioné, de Hoffman, Bonfrancios y Carmiol. Ellos venían de la revolución de 1848 y llegan a esta Costa Rica. Esta es una imagen de la época, un dibujo hecho por, ahorita se me fue, famosísimo, bueno, en fin, que vino con Thomas Meagher, con a quien me acabo de referir. Páez, Ramón Páez Ricarte, venezolano, es un dibujo de la Catedral Metropolitana en la época. Usted, un día más en Costa Rica, tranquilo, sin armas de nada. Entonces era un ambiente propicio para trabajar como científico. Lamentablemente, en todo esto, repito, Hoffman, Bonfrancios y Carmiol llegan a inicios del 54 y ya en noviembre del 55 hay avisos de que Walker puede invadir Costa Rica. Viene después la campaña nacional contra Walker, las batallas célebres de Rivas, de Santa Rosa, en marzo, de Rivas en abril del 56, las batallas en el río San Juan hasta que se logra derrotar a Walker en Rivas otra vez en el 57. Y ahí participan Bonfrancios y Hoffman, sobre todo Hoffman, que fue cirujano mayor del ejército nuestro. Entonces, salvo eso es muy interesante. Es decir, después de la independencia, lo que tuvimos en Costa Rica fue gobiernos civiles o civilistas. No hubo gobiernos militares. La única excepción fue Morazán, hondureño, que tomó el poder, derrocó a Braulio Carrillo, después lo derrocan a él y lo fusilan. Lo que duró fue 5 meses. Pero hay una situación de una gran estabilidad, que su máxima expresión es justamente el gobierno de don Juan Rafael Mora, o los gobiernos, porque realmente son 3. Lamentablemente, le dan un golpe de Estado los generales Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, bueno, con el apoyo de la oligarquía cafetalera, pero los militares no conservan el poder. El poder queda en manos de civiles. Y es así como, aunque estos dos militares, que eran los mayores jefes militares, después tuvieron incidencia en varios gobiernos, hay un momento en el gobierno de Jesús Jiménez que simplemente lo sacan, lo mandan al retiro a Máximo Blanco al otro y se acabaron los militares en Costa Rica. Que había ejército, claro, el ejército siguió hasta 1948, pero un ejército subordinado al poder civil, que eso sí es importante y totalmente contrastante con la situación de los demás países centroamericanos. Entonces, desde entonces se construye un régimen republicano hasta hoy. Es decir, mediante elecciones libres, nosotros como ciudadanos delegamos el poder en representantes como diputados, como municipios, como el presidente de la República y los vicepresidentes, etcétera. Pero en el país se ha mantenido ese modo de vida civilista basado en el diálogo, la negociación y algo importantísimo, el derecho de asilo. Yo creo que todos los que somos hijos de extranjeros valoramos inmensamente lo que ha representado Costa Rica. Yo le llamo el alero, el gran refugio para los que por una u otra razón han tenido que dejar sus países. Y eso nos ha caracterizado, repito, no es ningún chauvinismo, son realidades. Yo trabajé en el CATI 15 años con extranjeros con los que interactuaba todos los días y todos se maravillaban de vivir en un país donde, bueno, en Europa o en Estados Unidos podrán vivir así de tranquilos, pero en América Central nadie podía vivir tan tranquilo como se puede vivir en Costa Rica.
Irónicamente, ese régimen civilista se rompe con un golpe de Estado y lo da el general Tomás Guardia. Pero lo más interesante de Guardia es que, como liberal que era, ya voy a hablar un poquito del positivismo, como liberal que era y seguidor de la doctrina positivista o del pensamiento positivista, ellos creían muy fuertemente en la ciencia y la técnica. Entonces, una de las primeras medidas o de las más importantes de Guardia es crear el Instituto Nacional, que se estableció en el mismo lugar donde estaba antes, o donde estaba, realmente compartían espacio, la Universidad de Santo Tomás, que es donde está, diagonal al Teatro Nacional, donde está ahora el Ministerio de Hacienda, que fue el edificio del Banco Anglo-Costarricense. Pero entonces vean que desde el punto de vista nuestro como biólogos, irrumpe un gobernante militar, pero más bien va a beneficiar a la ciencia. Y tan es así, permítame, creo que no, vamos a esto entonces, voy a volver a Guardia. Entonces, realmente, yo digo esto, la paz paga. O sea, ser pacífico o ser pacifista tiene un precio o un rédito muy, muy alto. Es un derecho humano, es un derecho elemental, pero ayuda para que todo lo demás, para que la cultura florezca y para que la ciencia florezca. Repito, aquí lo digo, los naturalistas que han pasado por Costa Rica, ninguno ha sido impedido de desarrollar sus actividades como se ha sucedido en otros países, ¿verdad? Y si no, a mí me cuesta mucho imaginar, como les digo, yo trabajé en el CATIE muchos años, todavía tengo vínculos indirectos, cuesta mucho imaginar al CATIE o al IICA, que fue el fundacional antes del CATIE, o a la EARTH, o a la Universidad para la Paz, sobre todo, ¿verdad? Que emergió después del conflicto que tuvimos con Somoza. Estos entes no estarían en Costa Rica, difícilmente estarían en Costa Rica si Costa Rica no hubiera cultivado la paz como la ha cultivado hasta ahora. E igualmente, personajes científicos que han hecho grandes aportes a Costa Rica, que no se hubieran establecido en Costa Rica si no tuviéramos este régimen. Aquí nada más algunos, no me detengo en los nombres, algunos de ellos voy a volver, pero ellos pudieron realizar su obra porque no tuvieron impedimentos en ese sentido. Y si alguien tuviera duda de lo que estoy diciendo, miren, estas son noticias recientes. A esa me la encontré en internet, este es del año pasado. Guatemala invertirá más de $10 millones en la compra de 1,700 fusiles. Los fusiles son armas de menores, imagínense lo que son ya tanques de guerra y cosas de estas. Y esto es de la semana pasada. Costa Rica invierte en justicia más que los otros países centroamericanos, bueno, incluyendo aquí a Panamá. Es decir, de nuevo, podemos tener quejas, siempre nos quejamos de que nuestro régimen judicial, que es muy lento, que sí, pero hay instancias de convivencia elementales para dirimir los conflictos. Y repito, los naturalistas, los científicos, los biólogos no han tenido dificultades debido a eso. Pasemos a la tercera de las rutas, el reconocimiento y aceptación de las ciencias biológicas en nuestra cultura. Realmente cuando uno revisa la historia de la ciencia, se da cuenta de cómo las ciencias exactas, desde muy temprano en la historia, fueron importantísimas. La matemática, la física, la química, para cuestiones cotidianas, o sea, con un fin utilitario, con un fin de provecho. Las ciencias biológicas también lo tuvieron, pero más enfocadas hacia la agricultura, la farmacología y la medicina y la veterinaria, ¿verdad? Y tal es el peso, ven qué interesante, tal es el peso del énfasis en lo aplicado, que todavía cuando se funda la Universidad de Costa Rica en 1940, antes de fundarse, existía una escuela de farmacia y existía una escuela de agricultura. Aquí está la casona, perdón, de la antigua escuela de agricultura, donde está el edificio de arquitectura de la Universidad de Costa Rica, donde estuvo la Facultad de Agronomía por muchos años. Y aquí está en el barrio González Lama, ¿verdad? Los edificios de derecho y de farmacia. Es decir, en Costa Rica, antes de tener la universidad o fundarla en el 40, ya teníamos 3 escuelas, derecho, farmacia y agronomía. Y eso es una cuestión, una herencia histórica desde la época de la colonia, pudiéramos decir. Bien, ahora, ¿qué podemos decir del conocimiento biológico de la región? Fernández de Oviedo
fue el primer cronista. Solo que en sus libros, que son varios volúmenes, las descripciones son bastante rudimentarias, pero son muy importantes, son muy valiosas. No tienen una base científica. Ya vamos a ver que eso los españoles lo van a resolver de otras maneras después. En aquella época, ven que ya desde el siglo XVI en Europa había jardines botánicos. Aquí tenemos en España, ¿verdad? En Valencia y Madrid ya había jardines botánicos, pero el esfuerzo de los jardines botánicos era buscar plantas útiles, como las que anoto aquí. Entonces, era importante enviar expediciones en la búsqueda de ese tipo de plantas. Aquí tenemos unas imágenes del Real Jardín Botánico de Madrid, ¿verdad? Donde hay plantas tropicales protegidas, ¿verdad? Por verdaderos invernaderos. Entonces, las expediciones españolas, de nuevo, son utilitarias. Tienen un móvil, un propósito utilitario, pero son de un gran valor biológico, no grande, inmenso, digo aquí. En ellas, ya se lo había mostrado antes con Hernández de Toledo, los líderes son médicos, botánicos o farmacéuticos. Ellos traen artistas para que hagan dibujos de las plantas y de los animales, ¿verdad? Entonces, eso va a enriquecer mucho. De hecho, lo triste es esto. Hernández de Toledo logra compilar 38 volúmenes que estaban en el Escorial, y con el incendio de la biblioteca del Escorial, lamentablemente se perdió esa información. Se había hecho una publicación previa, resumida, pero de la lámina se perdió casi todo. Eran dibujos, de lo que yo he podido ver, eran un poquito rudimentarios también, no eran de una gran calidad como los que van a ver a continuación de otras expediciones. En el caso de la expedición de Cecé y de Mociño, que se acercó más a Costa Rica, de nuevo, vean que se publica casi un siglo después, pero sin las ilustraciones, y las imágenes se extravían. Ahí hay unos avatares. Cecé murió muy pronto, desde como 5 años después de que regresó a España. Mociño se tuvo que ir al exilio. En fin, pasaron varias cosas. Por fortuna, con los años, una familia catalana de apellido Turner tenía guardadas esas láminas y las vendió al Instituto Hunt en Pittsburgh. Por fortuna, yo he tenido relación con ellos, gente muy colaboradora, me han prestado, me han facilitado muchas de las imágenes para algunos de mis libros, y aquí podemos ver estas bellezas. O sea, son realmente imágenes de una gran calidad científica, a la vez que de una gran calidad artística. La pregunta que yo me hago, y por eso le pongo aquí, si eso no hubiera ocurrido, es decir, si no se hubieran quemado las láminas del Escorial y esto se hubiera publicado, porque nunca se publicó, repito, esto ahorita lo tiene el Instituto Hunt. Yo digo, bueno, muchachos, promesas costarricenses, posiblemente ya a mediados del siglo XIX hubiéramos tenido nuestros primeros naturalistas, entusiasmados por eso, y hubiéramos tenido un punto de partida para empezar a hacer inventarios de nuestra flora y fauna, comparándolo con esas imágenes. Es decir, vean cómo algo aparentemente tan inconexo en el tiempo, realmente pudo haber tenido una repercusión muy importante en propiciar el desarrollo de nuestras ciencias biológicas. Y lamentablemente la biblioteca de la Universidad de Santo Tomás era muy limitada. Ven, eso es muy interesante porque me encontré que, es cierto, la universidad se funda en el 43, realmente abre en el 44 y ni siquiera tenía edificio, era una casa que antes habitaban personas, ¿verdad? Sin embargo, ya en el 45 compraron 5 de los 30 volúmenes de la obra de Humboldt, del viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, que son 30. Y bueno, estaban escritos en francés originalmente, porque Humboldt vivió en Francia 23 años, pero fueron traducidos, no fueron traducidos al español, sino en 1826, de modo que cuando llegó a Costa Rica tenía 19 años de retraso. Pero bueno, mejor eso que nada, ¿verdad? Pero no se pudo tener la edición completa. Entonces, era muy limitado, las ciencias biológicas tenían una gran limitación para avanzar. Y volvemos a Worsted. En esos mismos años es justamente cuando está Worsted acá. Entonces el hecho de que él ande, ¿verdad?, recolectando por diferentes puntos del país, hace que la gente comience a decir, bueno, este señor estará loco, o qué le pasará, hasta que ya comenzara a entender que no, que es que tiene algún valor lo que él está haciendo, ¿verdad? Y él se hizo muy amigo de don Francisco Mario Amuno, abogado, político,
llegó a ser presidente de la República, pero renunció a los pocos días, no le gustó. Un hombre sumamente inteligente. Y en determinado momento, Oreamuno era concuño de Francisco de Paula Gutiérrez. Pongan atención a ese nombre, porque es muy, muy importante para lo que voy a decir posteriormente. Y se hacen amigos, y en un momento sabía Oreamuno que Oersted iba para Guanacaste a hacer una exploración botánica, le pide que le haga un trabajo. En ese tiempo Costa Rica tenía derechos sobre la margen sureña del lago de Nicaragua, que haga un estudio prospectivo, una prospección para ver si se podía hacer un canal utilizando el río Zapoá para conectar Bahía de Salinas con el lago de Nicaragua. Y Oersted le dice, mire señor, yo soy botánico, yo no sé nada de ingeniería. Y él le dice, pero mire, usted debería saber, cualquier científico debería saber de cualquier cosa, me imagino que le dijo. Y Oersted, seguro para no causarle despecho, aceptó. Y no solamente, sino que lo hizo. Aquí están las medidas que él tomó, recomendó cierto tipo de esclusas basado lógicamente en la información que había en Europa y en otros lados. Y posiblemente, digo yo, en ese momento, nuestra sociedad entendió que los científicos o los biólogos servimos para algo. O sea, que podemos hacer algo más que simplemente recolectar plantas y animales. Y yo creo que eso permite legitimar el quehacer científico y el quehacer biológico en el país. Y ojo, interesantísimo esto. Años después, se plantea la posibilidad de hacer establecer un ferrocarril interoceánico. Se hace un proyecto que de hecho lo elabora un alemán, Franz Kurze, y Kurze va a Nueva York a negociar el proyecto. Aparecen unos socios, posibles socios estadounidenses, John Charles Fremont, y después se dieron cuenta de que era embustero, no tenía la plata que decía tener. Pero en ese momento aparece un hombre llamado Ezequiel Gutiérrez Iglesias, que fue nuestro embajador en Washington, que él dice, ¿por qué no aprovechar que se va a hacer el ferrocarril interoceánico para hacer un inventario de la flora y la fauna de Costa Rica? Yo siempre me he preguntado, ¿de dónde un diplomático va a tener interés en que se haga un inventario de la flora y la fauna del país? Pero hurgando, después me percaté de que era hijo de don Francisco de Paula Gutiérrez Peñamonje. Todo lo que yo argumento en otro de mis libros, el libro que escribí sobre don Juan Rafael Mora y las ciencias naturales, ahí lo elaboro un poco más. Me imagino que para don Ezequiel, desde chiquillo, él debe haber conocido a Oersted. Cuando Oersted se va a Costa Rica, don Ezequiel tenía 7 años. Me imagino que lo recordaba. Además, Oersted le dedica una especie a su papá. Ya la mostré hace un ratito, Siphocampylus gutierrezi. Entonces, me imagino que desde niño y desde siempre en la familia de ellos se valoró lo que podían aportar los biólogos. Repito, falla esta propuesta de 1866, pero ojo. Años después, 6 años después, cuando Minor Keith abren el ferrocarril al Caribe, al Atlántico, él se interesa en explorar las riquezas mineras. Y en esos momentos aparece de nuevo don Ezequiel diciendo que por qué no hacer una exploración de flora y fauna de Talamanca. Y tengo la correspondencia. Yo pude estar en el Smithsonian, allá en Washington, y ahí fue donde descubrí realmente, porque eso en ningún libro de historia de Costa Rica se menciona a don Ezequiel. Y la sorpresa mía fue en unos añosos expedientes encontrar el nombre de alguien que se llamaba Ezequiel Gutiérrez. Yo decía, ¿quién será este señor? Ya cuando volví a Costa Rica, que estuve leyendo un poco más, hice toda la conexión. Y conozco ahora gente, descendientes de don Ezequiel, que me han dado otros datos. Don Ezequiel insistía en hacer un inventario. Y ahí tengo la correspondencia, repito, donde se hace la planificación. Lamentablemente, Keith entra en conflicto con el gobierno de Guardia. Entonces Guardia asume el proyecto y lo respeta. Por 2 años se hace la exploración, se contrata a William Gabb, que era geólogo realmente, para que coordine el proyecto, y se contrata a nuestro primer naturalista, que estaba en Washington, José Cástulo Celedón, para que sea el ornitólogo. Ellos tienen conflicto después, José Cástulo y Gabb, y José Cástulo se va a los meses, como a los 5 o 6 meses. Pero Gabb termina su trabajo en 2 años, y ahí hay una gran cantidad de
especímenes nuevos, especies nuevas para la ciencia. Entonces vean cómo, repito, o me devuelvo, realmente hay un reconocimiento ya en nuestra sociedad de la importancia de los estudios botánicos y zoológicos. Tan temprano, diría yo, como 1860, por dar un año, ¿verdad? Me parece a mí que eso es fundamentalísimo en todo nuestro acontecer posterior. ¿Cuál es la cuarta ruta? La cuarta ruta es entender que tenemos, si queremos dar un paso o un salto cualitativo, un salto de calidad, tenemos que nutrirnos de donde más saben. Antes de eso, o para esa época, mediados en la época de nuestra independencia, los abogados y los médicos se formaban en la Universidad de San Carlos en Guatemala o en la Universidad de León en Nicaragua. Los sacerdotes en el Seminario Conciliar de León. O sea, el mundo se restringía a América Central. Como ya dije, la Universidad de Santo Tomás era una universidad regentada por curas, confesional, aunque era estatal, pero tenía el primer rector fue un sacerdote, y con carreras de tiza y pizarra, básicamente. Teología, derecho, letras, filosofía, después agrimensura, porque había muchos terrenos baldíos, ¿verdad? Y en las clases de filosofía, por lo que he visto, se incluía un poquito de historia natural y física, química, pero imagínense que era un verdadero popurrí, lo que se daba como filosofía. Entonces vean que ahí comienza como a despuntar un poquito la historia natural, pero muy tenuemente, muy pálidamente. Von Francius, el alemán, muy crítico, en algún momento le expresó a Spencer Bird del Instituto Smithsoniano que aquí no había universidad. Ahí lo dice, aquí existe una mal llamada universidad, y tenía razón para decirlo. Él había sido profesor en las universidades de Fribourg y Breslau, y en Breslau estos fueron sus colegas. Los que estudiamos biología por King, cuando se habla del cerebro, de Cermak, Bunsen y Kirchhoff, todavía en los libros de física y de química, descubridores del cesio y del rubidio, esos eran los pares académicos de Von Francius. Imagínense lo que es llegar a Costa Rica, ¿con quién conversar? ¿Con qué formación? O sea, estaban aislados. Pero es importantísimo, porque ahora sí vuelvo a Guardia, porque cuando él se propone, el general Tomás Guardia, crear el Instituto Nacional, no lo dice. Yo no he visto ningún documento en que diga que está tratando de evitar la endogamia o la consanguinidad académica, pero era lo más común. Entonces, la única forma de tener educación de calidad era traer extranjeros de alta calidad y traerlos de Europa. Y le encargan al famoso Marqués de Peralta, Manuel María de Peralta y Alfaro, que era nuestro ministro plenipotenciario, reclutar profesores en Europa. Y es así como llega este gran botánico, Helmut Polakowski. Pero noten, al igual que estos otros suizos y alemanes, y el italiano Bertoglio, que fue muy importante, y este catalán que llega después, José de Torres Bonet, realmente eran profesores para que dieran sus clasecitas de secundaria. Es más, Polakowski tiene un problema personal, fue contratado por 2 años y dura 1 año nada más. Y sin embargo, Polakowski escribe un artículo amplísimo que es la primera flora de Costa Rica, y escribe 26 artículos sobre Costa Rica. A pesar de que se fue aquí por conflictos, fue muy respetuoso y amante de Costa Rica. Para mí es el más prolífico, más que Von Francius, pero realmente es muy reiterativo en algunas cosas. Él después se fue para Guatemala, estuvo otro año allá en Guatemala. Pero de nuevo, vean cómo existía esa visión en el gobierno de Guardia de reclutar profesores europeos. Y se fracasa, se falla, porque después hubo problemas con los otros. Problemas de idioma, problemas de carácter, tantas cosas. Y sin embargo, bueno, aquí tengo el resumen de lo que hizo Polakowski. Resalto esto, que él no tenía por qué investigar, él tenía que dar clases nada más de secundaria, pero él trasciende, le interesa aprovechar su estadía en el trópico para hacer algo de mayor significado, de mayor trascendencia, repito. Y por cierto, hablando de la materia de historia natural, hay un momento en que el suizo Paul Viollet, de quien voy a hablar pronto, tiene un conflicto, tiene una polémica con Juan Fernández Ferraz, que era español, que era profesor
en el instituto, en el Colegio San Luis Gonzaga, y le dice esto. En 1888 le dice, solamente 2 años hace que esta ciencia, la historia natural, obtuvo carta de naturalización en Costa Rica. O sea que no había existido antes que eso, que lo que daban de clases de historia natural era esencialmente una charlatanería. Y aquí lo dice, que únicamente en el Instituto Nacional, el que fundó Guardia, solo hubo 2 profesores que sabían dar historia natural porque eran competentes, Polakowski y Torres Bonet, el catalán que les acabo de mostrar, que justamente fue el mentor de don Anastasio Alfaro posteriormente, que fue el primer director del Museo Nacional. Y lógico, miren ustedes quién era Juan Fernández Ferraz, lo que yo llamo un todero, o sea, una persona que daba clases de todo, hasta de teneduría de libros, y daba clases de historia natural, ¿verdad? Pero esa era la calidad de la educación que teníamos en el país en ese momento. Entonces el peso de gente como Polakowski o de Torres Bonet es determinante en el avance de nuestras ciencias naturales. Y ni se diga cuando la reforma liberal, que empezaba por Próspero Fernández, ¿verdad? Lamentablemente muere muy pronto, pero su yerno, don Bernardo Soto Alfaro, lo reemplaza, mantienen los mismos vínculos. Ellos insistían en que había que reforzar la educación secundaria y de hecho clausuran, la Universidad de Santo Tomás. Ya vamos a ver en un momento. Don Mauro Fernández insiste en que Costa Rica no necesita una universidad donde se impartan materias teóricas, que lo que se necesita es algo que sirva para promover el progreso material del país, sobre todo tecnologías. Y el liberalismo, justamente, eso estaba pasando en el mundo entero, ¿verdad? Las corrientes liberales, anticlericales, tratando, ¿verdad?, de desplazar del poder a la iglesia la iglesia católica como institución que estaba arraigada en todos los estamentos de la sociedad. Y entonces ellos insistían en la filosofía positivista de que para poder comprender y manejar en beneficio de la sociedad la naturaleza había que hacerlo mediante la ciencia y la técnica. Entonces había que traer científicos y técnicos. Los curas no iban a poder hacer eso. Y es así como se recluta una legión, una pléyade de naturalistas. Es más larga que esta. Yo la tengo ahí en algunos de mis libros completa. Pero para las ciencias naturales, los personajes claves son Viollet, de quien les acabo de hablar, que se dedicó sobre todo a insectos y a moluscos, Pittier, geógrafo, botánico, etnógrafo, extraordinario, un verdadero coloso, y Tondús, botánico, que llegó posteriormente traído por Pittier. Ya vamos a hablar de esto en unos minutos. Y noten ustedes cómo esa visión de reclutar extranjeros de alto nivel persiste en la historia de nuestro país. Y cuando se funda la Universidad de Costa Rica, repito, en el año 1940, en el 57, su rector, don Rodrigo Facio, insiste en la necesidad de reclutar profesores extranjeros. Esta foto es de esa época. Aquí hay varios extranjeros, no me voy a detener porque son de otros campos y tenemos relativamente poco tiempo, pero aquí, muy desde el principio, aquí está don Rafael Lucas Rodríguez Caballero, primer director del Departamento de Biología, y se trae al doctor Antonio Valli Pranzini, zoólogo, se le trae de Italia, y se trae a don Archie Carr, que de la Universidad de Florida, especialista en tortugas. Entonces ya desde el principio, vean que se repite el patrón del gobierno de Guardia, ¿verdad? En traer esos extranjeros como Polakowski en el campo de las ciencias naturales, después Viollet, Pittier y Tondús con la reforma liberal, y ahora en la Universidad de Costa Rica ellos. Pero no solo ellos. Miren cómo esto se ha mantenido en el tiempo. No solo Valli y don Archie Carr. Años después se recluta algunos de los que ya fueron profesores nuestros, William Bussing en peces, James Weil, que estuvo muy poco tiempo, fue reemplazado por don Norman Scott. En estos días estuve en contacto con él justamente, ya tiene 85 años por ahí, vino a dar clase de biología general. O sea, se pudo haber traído a cualquiera para que diera un curso general de biología, no, pero se trajo a alguien de calidad con la información de lo que estaba pasando en el mundo biológico en ese momento. Y él estuvo por 4 años dando clase de biología general. Douglas Robinson, de nuevo, profesor nuestro, Gary Stiles, ornitólogo, petólogo, Gary ornitólogo, su esposa Susan, que estuvo relativamente poco tiempo, después nos la llevamos para la Universidad Nacional, trabajó allá con nosotros,
pero se mantuvo esa misma tradición y se mantiene hasta hoy. Me excusan los colegas que no mencione yo aquí, pero estoy haciendo más o menos un corte en los años 70, 75, por ahí, porque si no la charla se me haría interminable. Bien, entramos a la penúltima. Oportunas y fecundas alianzas científicas internacionales. Hemos sido capaces como país, creo, de aprovecharnos muy bien de este tipo de alianzas. Y en el mundo científico, tenemos que decirlo, las alianzas y las redes siempre han existido. Linneo, con todo el trabajo que hizo desde su patria, él vivió en Holanda 3 años, creo, todo el tiempo estuvo en Suecia. Él no tuvo que salir de Suecia para que le llegaran los especímenes del mundo entero que estaban depositados en museos de Europa. Y fue bautizando una y otra especie de plantas y animales. Entonces eran redes de facto. Y nadie le estaba cobrando a nadie. Era una cuestión de colaboración, de ese espíritu entre los científicos. Y entonces, realmente, uno lo ve hasta hoy, ¿verdad? Cuando Hoffman y Bonfrancius vienen para Costa Rica, realmente, en este boletín Bonplandia señala claramente que ellos tienen esta red de gente que les va a ayudar con la identificación de especímenes y con el acopio de algunos materiales. Entonces ya había una red conformada para que ellos hicieran su trabajo. Que la utilizan o no, pues no tanto, porque ellos se basan en estos taxónomos en Berlín. Aquí los tienen ustedes, no me voy a detener en los detalles, pero tenemos, lamentablemente no hay foto de Klotz, pero sí de Mertens en moluscos, Klotz en insectos, Cavani en aves y Peters en mamíferos. Entonces, redes de taxónomos colaboradores. Disculpe un momentito. ¿Se oye todo, mi amor? La más firme y fructífera alianza se da con el Smithsonian. Justamente en 1862, Bonfrancius, que siempre había mandado especímenes a Berlín, decide hacer un cambio. Es una historia un poquito larga, pero comienza una relación con Spencer Bird en el Smithsonian. Y ahí, básicamente, reciben el apoyo, ¿verdad?, de Costa Rica, de Bird, de Cassin, que muere muy pronto, por cierto, Robert Ridgway, que se estaba formando, y Lawrence, que no era del Smithsonian, pero colaboraba con ellos, y de Cope en reptiles, que también era de Smithsonian. Ellos ayudan muchísimo en toda la identificación de nuestra fauna. Y quizá de esa alianza, lo más importante es, creo que me devuelvo. Entonces aquí podemos ver, hoy en el Smithsonian, como les digo, en esta oportunidad que tuve de ir, ahí están los especímenes, tantos especímenes de Costa Rica, las bases de datos muy completas, ¿verdad?, que nos permiten trazar fácilmente la historia de algunos de estos materiales, ¿verdad? Pero decía que quizá el rédito principal de esa alianza fue José Cástulo Celedón. Cuando Bonfrancius, debido a que se le muere la esposa, decide regresar a Alemania en 1868, él teme que José Cástulo, que había sido ayudante de él en la farmacia de él, y también le había ayudado a recolectar aves y a hacer taxidermia, se pierda. Entonces, pacta con Bird para que él le pague, Bonfrancius le pague los boletos de barco y que Bird lo contrate como ayudante. Y ahí es donde se forma por 4 años José Cástulo, antes de venir a la expedición de Talamanca con William Gabb, ahí es donde él se forma como ornitólogo y mastozoólogo. Entonces vean cómo desde una alianza que emerge nuestro primer naturalista. Otra alianza, la biología centralamericana. Fue un proyecto extraordinario de Frederick Gottman y Osbert Salvin. Gottman era un hombre que tenía mucho dinero, la familia tenía una empresa cervecera y financió toda esta obra, que es maravilloso. Duró 36 años. 36 años, 67 volúmenes, 50,000 especies de plantas y animales registrados, 38% nuevas para la ciencia, 18,000 dibujos. Lograron constar
a taxónomos de Europa y de Estados Unidos en todos los grupos faunísticos y florísticos prácticamente. Y publican estas láminas bellísimas, extraordinarias, repito, de gran calidad científica y de gran calidad artística. Y más recientemente, para mí una alianza importantísima, que yo le llamo aquí al final un parteaguas. Parteaguas porque hasta ese momento yo siento que todo lo que se había hecho en Costa Rica era más bien de tipo taxonómico, lo cual no es ninguna crítica. Lo que pasa es que lo taxonómico es muy tipológico. Identificar especies de plantas, identificar especies de animales, encontrar a través de la sistemática relaciones entre ellas, pero realmente el trabajo fuerte en ecología, en genética y en evolución se da con la OET. Ahí fueron dos figuras clave, el doctor Jay Savage de la Universidad de Florida y don Rafael Lucas Rodríguez de la Universidad de Costa Rica. Inicialmente era con la Universidad de Costa Rica y luego se involucraron la Universidad Nacional y el TEC. Hoy creo que son muy conocidos en varias zonas de vida, ¿verdad? En la selva, las cruces y Palo Verde están las estaciones, pero es extraordinaria la labor de la OET. Se ha adiestrado unos 3.500 estudiantes, sobre todo estadounidenses, latinoamericanos, pero también de otras partes del mundo. 4.500 publicaciones científicas en 60 años, solo en la estación de la selva. Entonces, realmente el peso de la OET es único, extraordinario en el desarrollo de nuestra ciencia biológica y así esperamos que continúe. Ya son casi 70 años de labores en, repito, vínculo con nuestras universidades. Y importantísimo, el INVIO. El INVIO vino a renovar en muchos sentidos. El INVIO, yo soy uno de los 11 de la asamblea, bueno, ahora somos miembros de la asamblea, de los fundadores de INVIO, que fui como miembro de la Universidad Nacional. Yo veo aquí una figura clave, que es el doctor Rodrigo Gámez, gran amigo, muy querido. Rodrigo logró, de nuevo, con una gran capacidad de convocatoria, unir esfuerzos y voluntades de diferentes instituciones, de universidades, de ministerios, del Museo Nacional y de otros, para crear una institución que no dependía financieramente del gobierno, se dependía de donaciones externas y se logró el mayor inventario que alguien puede imaginar de Costa Rica. 2 millones de especímenes identificados. Un concepto que desarrolló Daniel Jansen y que después el INVIO lo adoptó fue los parataxónomos, muchachos de extracción rural sin formación en biología, recolectando en el campo ávidamente, insaciablemente, y ese material llevándose al INVIO para que se procesara, y después venían los taxónomos. Vean que eso es interesantísimo. En lugar de tener que mandar especímenes a Estados Unidos o Europa o América del Sur, donde hay especialistas, o Japón, realmente muchos de estos taxónomos, más de 450 taxónomos, colaboraron con el INVIO en todo este esfuerzo, sin cobrar un 5. En algunos casos se les daba, ahí había una residencia en el propio INVIO, aquí en Santo Domingo de Heredia, muy cerca de donde vivo. Entonces se avanzó inmensamente y ahorita vamos a ver algunas de las cifras que esto arrojó. Aparte de eso, ¿verdad? El desarrollo de los ecomapas o mapas regionales de zonas de vida, bases de datos de especies, una información riquísima disponible en Internet para cualquier usuario, gratuito, y la bioalfabetización para popularizar este conocimiento. Uno de los frutos de esa colaboración con la universidad, con el Jardín Botánico de Missouri, fue el Manual de Plantas de Costa Rica. El año pasado ya se concluyó este proyecto. 8 volúmenes de las plantas de Costa Rica, importantísimos en ese papel, ¿verdad? Michael Graham y Barry Hamel. Barry se quedó a vivir en Costa Rica, afortunadamente. Un trabajo extraordinario, que es continuidad de aquel primer esfuerzo de Polakowski después del trabajo de Paul Stanley de la flora de Costa Rica. Algo realmente maravilloso. Esto es lo que les iba a decir. Gracias a todos esos esfuerzos, esto es lo que conocemos hoy de Costa Rica. Tenemos inventariadas casi poco más de 93,000 especies, pero se proyecta que cuando se haga trabajos más a fondo, podemos llegar a casi 500,000 de especies. Y en estos momentos, ya con esta cifra, a pesar del tamaño de Costa Rica, tenemos el 4% aproximadamente de la biodiversidad mundial. Es decir, somos un país mega diverso, en el sentido de que si uno ve el número de especies por unidad de área, somos de los países más diversos del mundo.
Aquí tienen ustedes la cifra, ahí les van a quedar para quien las quiera repasar. Le agradezco mucho a Vilma Obando y Tania Bermúdez, que de la Universidad Nacional y del INVIO, que compilaron esta información, que es de muchas instituciones, pero donde hay un peso específico muy relevante de INVIO por toda esa colaboración que se tuvo de los taxónomos que colaboraron en este gran proyecto. Y por último, la conciencia, la conciencia de la necesidad de institucionalizar nuestras ciencias biológicas. En el gobierno, hablé antes del decenio de don Juanito Mora, don Juanito se empeñó mucho en tener edificios de alta factura, de alta calidad. Y fue así como durante ese decenio se construyó el edificio de la Universidad de Santo Tomás, el Hospital San Juan de Dios, el Palacio Nacional, la Fábrica Nacional de Licores, que todavía tenemos ahí ese edificio, ¿verdad? Y algunos otros más que están aquí mencionados. Y don Juanito se interesó porque tuviéramos un museo nacional y un jardín botánico. Él comentó eso en una reunión de amigos y un francés que vivía aquí, Luis Cheron, que era cuñado del cónsul de Francia, fue cónsul de Francia, de Costa Rica en Francia, más bien, me han aclarado recientemente. Él presentó esta idea de este proyecto. Yo pienso que este proyecto no cuajó porque fue más o menos en la época en que sobrevino la guerra contra William Walker y el país quedó quebrado económicamente, ¿verdad? Entonces el proyecto realmente no cristalizó, pero la idea quedó ahí en el aire. Y no es sino en 1887 que don Anastasio Alfaro, digo don porque era un señor respetable, pero cuando yo era un chiquillo, tenía 22 años. Tenía 22 años, graduado del Instituto Nacional, formado con el catalán Torres Bonet, se empeña en que tengamos nuestro museo. Y se funda el Museo Nacional en las instalaciones. Esas instalaciones eran como un multifamiliar, porque ahí estaba la Universidad de Santo Tomás, el Instituto Nacional y estaba el Museo Nacional en un solo edificio. Un tiempo coincidieron los tres. Ya después estuvieron en el laberinto, en las cercanías de la iglesia de la Dolorosa. Ya después se pasaron a las viejas instalaciones del Liceo de Costa Rica, que están aquí está hoy el edificio de la Caja del Seguro Social en la Avenida Segunda, y luego ya al cuartel Bellavista, ¿verdad? Que cuando don José Figueres lo abolió el ejército, ¿verdad? Que ya dejó de ser un cuartel militar y se convirtió en nuestro Museo Nacional. Y 2 años después, Henry Pittier, que había venido, al igual que Paul Viollet, para ser profesores de secundaria, insatisfechos con eso, trascienden también. Y se plantea la creación del Instituto Meteorológico, que después se convierte en el Instituto Físico Geográfico. Aquí tenemos a Pittier en los tiempos del meteorológico con varios de sus instrumentos. Y aquí está, si nos devolvemos, noten que aquí está el edificio del Liceo de Costa Rica y aquí está, medio se ve, está muy pálida, esa torre la construyó Pittier para hacer las observaciones meteorológicas. Esta es la calle 7, la que pasa por ese costado del edificio de la Caja. Entonces, este es el mismo edificio del Liceo de Costa Rica, pero visto desde la calle 7. Vean, aquí está la cúpula del Teatro Nacional. Y ya, a partir de ese momento, cuando se fundan el museo y el instituto, el gobierno, el Estado, por fin paga. Es la primera vez en la historia que se le paga a un naturalista por hacer ciencias biológicas. Polakowski lo había hecho, pero de manera gratuita. Bueno, como parte extra a su trabajo en el Instituto Nacional. Entonces se contrata a Cherry, estadounidense, lamentablemente dura muy poco, porque lo contratan en Estados Unidos, en otro museo. Underwood, que había venido a Costa Rica y se queda hasta su muerte en Costa Rica. Tondús, que está muchos años en Costa Rica. Vean que estamos hablando de más de 30 años. Después se va para Guatemala y muere allá. Berkeley, que muere en Costa Rica, lamentablemente, tipo un poco díscolo en muchas cosas, con problemas serios de alcoholismo, etcétera, y así es como muere, tristemente, pero un hombre de una inteligencia realmente extraordinaria. Y ya, entonces, en ese ambiente se forman nuestros primeros naturalistas. Ya hablé yo de José Cástulo Celedón, que se ha formado en esa pasantía de 4 años en el Smithsonian, pero Juan José Cooper, que había trabajado con Bonfrancius, es otro de ellos que se queda trabajando siempre en zoología y en botánica. Anastasio Alfaro, quien ya les hablé, José Fidel Tristán, Otón Jiménez Ludmer y don Alberto Brenes. Estos 2 botánicos. Tristán, nuestro primer entomólogo, sin ninguna duda. Entonces ahí tenemos a nuestros 6 primeros
naturalistas o biólogos. Y es así entonces como el Museo Nacional, como parte de este proceso de institucionalización, se convierte en ese recinto para el encuentro de los naturalistas, de los biólogos, para intercambiar conocimientos, como lo digo aquí. Ya hay una masa crítica, ya hay con quién discutir, ya hay con quién conversar, emprender proyectos. Hay un salto cualitativo, realmente. Aquí tenemos a Cecil Underwood con su hermano que vino un tiempo ahí ayudándole en cuestiones de taxidermia. Ya hay una actividad, yo diría que febril, y entonces ya, por fin, se institucionalizan nuestras ciencias naturales. Y a partir de ahí, lo que vamos a tener es eso. Me van a disculpar porque posiblemente omita nombres, pero aquí tenemos muchos de esos, repito, es una legión de botánicos y zoólogos que comienzan a recorrer el país. No me detengo en los nombres por cuestiones de tiempo. Aquí están las imágenes de algunos de ellos, los más importantes: el sueco don Alfredo Anderson, Berkeley, lo acabo de mostrar, ¿verdad? Don Carlos Lancaster, a quien se le dedica el jardín Lancaster ahora, porque esa fue su propiedad en las Cóncavas. También zoólogos europeos, ya hablé de Underwood. Don Fernando Neverman, que era un empresario bananero, pero dedicado a la entomología, a la taxonomía de una familia, la familia Cucúgide. Alexander Bierik, dedicado especialmente a la familia Staphylinide. Estamos trabajando en el libro de él, ya el libro estamos, espero que en pocos meses salga, del cual habló Marcelo al principio, que se llama Alexander Bierik, entomólogo y pintor, que son de los primeros profesores de la Escuela Nacional de Agricultura, pero trabajaban en taxonomía de coleópteros. Botánicos estadounidenses: el peso de Stanley, que escribe La Flora de Costa Rica, creo que son 5 o 6 tomos, Maxon, John Donnell Smith, Smith es por las plantas que llevan su nombre, y estos otros más. Aquí tengo las fechas aproximadas de algunos de ellos. Igual, otros botánicos estadounidenses, con un peso importantísimo, de Paul Allen, todo el trabajo hecho en Golfo Dulce, del doctor Holdridge, que se estableció hasta su, antes de morir se fue para Estados Unidos, pero vivió siempre entre nosotros. Richard Paul con gramíneas, Berger, el doctor Dressler, que murió recientemente. Todos hicieron contribuciones importantísimas. Lo mismo en entomología, los esposos Philip y Amelia Calvert, lamentablemente no hay fotos de ella, Mick con peces. Y aquí tenemos los herpetólogos, Don Taylor, Archie Carr, de quien ya hablé, en fin, perdón, gente que toda hizo aportes de gran calibre, de gran calidad. Algunos más, ya hablé de Cherry, en aves, Carricker, Ritchie, de quien ya hablé también, Austin Paul Smith, que se estableció en Zarcero, vivió ahí, después, además de recolectar aves, recolectaba plantas, hizo un trabajo encomiable, extraordinario. Hay un libro sobre él que lo publicaron Stan Castro y Horace Burke, y ahorita yo les estoy ayudando un poquito lo estamos traduciendo al español y ampliando algunas notas, esperamos que salga el próximo año. Paul Slot, que escribió el libro de aves de Costa Rica, y luego de los mastozólogos, Goodwin, que escribió el de mamíferos de Costa Rica, Hall, en fin, hemos tenido gente en prácticamente todos los grupos. Y ya para ir terminando, también don Anastasio Alfaro y Pittier entendieron que como parte de la institucionalización era necesario comenzar a publicar en español. Y es así como se crean nuestras primeras revistas biológicas o científicas, porque realmente hay más que biológico, ¿verdad? En lo del museo hay etnografía, hay geología, mineralogía, todas otras cosas más. Y Pittier además tiene la visión de que tan importantes son los anales dirigidos a científicos como el boletín para gente con cierta instrucción, con cierto nivel de educación, para divulgar los hallazgos científicos en nuestro país. Y después las revistas expiran, como sucede muy a menudo, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos el ejemplo extraordinario de la revista de Biología Tropical, casi tan vieja como yo, porque yo nací en el 52, ya voy para 70 años ahora en septiembre, y la revista va a llegar a esa edad el próximo año, ¿verdad? Se ha mantenido a pesar de muchas vicisitudes que don Rafael Rodríguez y don Manuel Chavarría, sobre todo, supieron mantener, ¿verdad? Y otras revistas
Venecia, que lamentablemente expiró hace pocos años, Turrialba, que es la más vieja, que aunque era una revista más enfocada al campo agrícola y forestal, tiene mucho o tenía mucho de biológico. Y luego en la Universidad Nacional, la revista Uniciencia, Biocenosis en la UNED, Lancasteriana, del Jardín Lancaster, más focalizada en orquídeas. Y una calidad y cantidad de libros que tenemos hoy sobre nuestra naturaleza. Libro clásico de Daniel Jansen, el de Martin Capelle, y el de Martin también de Páramos, de Gordon Franke con Alfonso Mata y con Vincent Bradley, Bradley Vinson, de Philip de Bright sobre mariposas, de Savage, de anfibios y reptiles, la célebre guía de aves de Costa Rica de Gary Stiles y de don Alexander Scott. Y miren ustedes, tan calientito está que este libro salió esta semana. Abejas de Costa Rica, su principal autor es el doctor Paul Hanson, gran amigo, gran colega, y con otros autores, ahí está Gordon Franke de la Universidad de California, y también varios de autores costarricenses. El INVIO hizo un esfuerzo inmenso en este sentido. Casi todos estos libros son del INVIO, porque el INVIO trató de incentivar eso, que los investigadores nuestros, aquí vemos en macrohongos, orquídeas, árboles, mariposas, moscas, serpientes, murciélagos, en todos hay autores costarricenses, a veces con autores extranjeros. Y ya, termino. ¿Qué nos dice el último medio siglo para establecer un periodo? Bueno, la fundación de la UNA, la fundación del Tecnológico, de la UNED, del CONICIT, que ha jugado un papel tan importante como soporte, como apoyo al desarrollo de las ciencias biológicas y las ciencias en general. Hoy contamos, estas cifras hay que redondearlas, me las dieron de varias instituciones, pero tenemos más de 700 biólogos hoy con licenciatura o maestría, algo extraordinario, un recurso humano. Yo digo que si el doctor Carl Hoffman o Alexander von Francius o West supieran la cantidad de biólogos que tenemos hoy, se pondrían muy contentos. Dirían que no fue en vano haber hecho la obra que hicieron. Y tenemos, creo yo, por eso hablaba antes yo de consolidación del desarrollo de nuestras ciencias biológicas, tenemos sin duda consolidadas nuestras ciencias. En fin, ya para cerrar, entonces, a manera de resumen, para caracterizar nuestras ciencias biológicas, noten, llegaron los naturalistas casi siempre por iniciativa propia, de manera aleatoria casi siempre apoyados por redes de taxónomos. Hubo, eso sí, políticas estatales para reclutar científicos de alto nivel, con influencias muy fuertes, primero de Alemania, después de Suiza y desde hace mucho tiempo, de Estados Unidos especialmente. Una conciencia muy clara de la necesidad de crear y financiar instituciones propias, la institucionalización y de formar biólogos con niveles ya de grado y posgrado. Y ya el hábito de publicar, ya publicar es un hábito en nuestra cultura científica de nuestros estudiantes y bueno, de los investigadores. Y entonces hoy eso es lo que tenemos, muy detallados inventarios de la biota nuestra, un conocimiento profundo de los principales grupos y especies de animales y plantas, una clasificación de zonas de vida, más allá del mapa del doctor Holdridge, ahora los ecomapas que se han ido haciendo por regiones del país, y el establecimiento y consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Yo creo que tenemos motivos suficientes, muchos motivos suficientes para estar muy contentos en la celebración del Bicentenario de la Independencia, porque para mí las ciencias biológicas son una parte de nuestra cultura, siguen en crecimiento, pero hay cosas que resolver, que atender, que reforzar ¿verdad? y no cesar. Así que muchísimas gracias de nuevo por los que han soportado la presentación hasta este punto. Yo espero bueno, que tengamos ahora un intercambio de ideas. Les cuento que, bueno, el IDELA, que organizó esta actividad, me pidió que escribiera esta presentación. La he ido escribiendo en paralelo, mientras hacía la presentación, escribía unos días, otros días, y ya lo tengo casi listo. Yo creo que va a salir en enero, por ahí ellos lo circularán oportunamente para si alguien quiere revisar algo con detenimiento, o si alguien quiere hacerme llegar alguna idea, se le agradeceré mucho, sinceramente. Muy buenas tardes y muchas gracias, y pasamos al periodo de preguntas. Muchísimas gracias, doctor Mucho gusto. Ilge. Ha sido un gusto escuchar esta conferencia de su parte. Sobre las rutas, ¿no? Prácticamente ha sido usted muy integral en su exposición.
desde una perspectiva, incluso empezando desde lo geológico, ¿verdad? Trascendental, comprendiendo la importancia de las primeras exploraciones y cómo se entrelazan los intereses geopolíticos en un principio, ¿verdad? Con los intereses también científicos respecto a la región mesoamericana. Estas historias casi que literarias, ¿no? De la recomendación de Humboldt para Hoffman y von Francis, y también la importancia del contexto político, ¿verdad? Del contexto social también y cultural de Costa Rica, que le ha permitido a estas personas de una u otra forma poder ejercer su quehacer de una manera más amplia, ¿no? También en la tercera ruta podríamos decir la importancia sobre los diferentes proyectos que se fueron dando y se fueron consolidando, ¿verdad? Específicamente sobre los estudios botánicos y zoológicos, los intereses de los estadistas costarricenses y de personas dirigentes políticas por nutrir esos conocimientos y traer al país a personas como Palakowski, por ejemplo, o Torres Bonet, ¿verdad? O Violey, como usted nos menciona, y la importancia de las alianzas internacionales que hasta hoy en día son trascendentales en la investigación científica y esta cuestión de la conciencia de fortalecer la institucionalidad, incluso desde la constitución de los espacios arquitectónicos, ¿verdad? Y los espacios físicos para que la investigación pueda desarrollarse plenamente. Tenemos aquí algunos comentarios y algunas preguntas. El primer comentario que tenemos es de la doctora Maribel Soto, ¿verdad? Que no pudo acompañarnos hoy, pero dice gracias al doctor Luco Vilge, un saludo muy cordial. Es un privilegio y un honor contar con su participación esta tarde. Y vamos a hacer las preguntas por separado. La primera de ellas que tenemos acá dice así, respecto a la segunda ruta, ¿verdad? Y la importancia de lo que usted menciona, del contexto político, social, cultural costarricense relacionado a esta tranquilidad, ¿no? Y a esta idea de paz que nos acompaña, dice, en varios de sus libros, Alexander Scott menciona lo importante que fue para él el hecho de que Costa Rica fuera un lugar estable a nivel político. En su caso, incluso durante el periodo de la Guerra del 48, es decir, el que podría considerarse el periodo más convulso a nivel político. En este periodo, él, en su quehacer científico, no se vio afectado. ¿A qué se debe en sus investigaciones? ¿Qué podría considerar a que se deba esta situación, digamos, que le ha permitido a los científicos, en este caso Alexander Scott, incluso en el contexto de mayor conflictividad a nivel nacional, que él pudiera plenamente desarrollar sus investigaciones y así como otros científicos que usted ha mencionado? Gracias por la pregunta a quien la hizo. Marcelo, yo quiero decir lo siguiente. Bueno, por cuestiones de tiempo, yo les había pedido que me dieran hora y cuarto para cubrir esto, entonces lo tuve que apretar bastante, comprimir bastante. Tuve que omitir algunas cosas que sí iban a salir publicadas en el artículo. Y yo hablo más bien ahí, me extiendo un poquito más para hablar de que para mí ha habido desde la independencia tres periodos conflictivos. Uno es guardia, bueno, lo de guardia sí fue conflictivo, pero como digo, desde el punto de vista científico fue benéfico, en el sentido de que se creó el Instituto Nacional y llegó Polakowski. El otro es durante la dictadura de los Tinoco, que estamos hablando del golpe de Estado de don Alfredo González Flores. Y ahí algunos fueron víctimas, es un periodo bastante difícil, porque digamos, don Anastasio Alfaro fue ministro de Educación en el tiempo de los Tinoco. Yo pienso que había expectativas de que iba a haber cambios importantes en el país de alguna naturaleza, pero don Anastasio después renuncia, mismo don Roberto Brenes Mesén, famoso gran intelectual, que también se podría decir que colaboró con los Tinoco. Yo no creo que fuera como de tan colaboración, pero en fin. Y algunos como don Alberto Brenes, botánico, en los tiempos de Tinoco es expulsado de la normal. Eso lo ha estudiado a fondo el colega Alberto Hammer Salazar, que escribió la biografía de don Alberto Brenes. Entonces, y lo mismo en el 48. El 48, ¿verdad? Que la guerra civil nuestra. Yo pienso que el 48 no tuvo tanta incidencia porque fue muy corto. Realmente la guerra civil duró 6 semanas. Fue muy, muy cortito. Más bien, eso es interesantísimo. Como les decía, estos colegas, lamentablemente ya uno de ellos murió, Horace Burke, que era profesor en Texas A&M en Estados Unidos. Este señor, Austin Paul Smith, se establece en Zarcero
Y más o menos a inicios del 48, Smith sale de Zarcero y nadie vuelve a saber de él. Y por eso me contactaron, para ver si yo sabía algo de él, y me fui al registro civil y busqué otra información, y al final de cuentas pude detectar que muy tristemente murió internado en el asilo Chapuí. O sea, él tenía unos problemas de demencia y le tocó, es muy triste el final de Smith, le tocó en los días justamente de la guerra civil y viviendo en Zarcero. La guerra civil, realmente los primeros tiros sonaron allá por San Ramón, por ese lado, no muy lejos de donde estaba Smith. Entonces uno dice, bueno, a Smith lo afectó la guerra civil. Yo creo que posiblemente sí, en el sentido de que en una situación de guerra habrá dificultades de movilizar alimentos, medicamentos, etcétera. Y en el caso de don Alexander, que es la pregunta que me hacen, don Alexander realmente vivía en el sur, vivía en Quizarrá de Pérez Celedón, aunque yo no he seguido con detenimiento, con detalle la guerra civil, pero sí el general fue importante. Esa zona de San Isidro del General, igual que Dota y esta región del país, pero yo creo que él estaba bastante aislado. Entonces, yo creo que eso de alguna forma, de nuevo, posiblemente algunas carestías de alimentos y otras cosas, pero no lo afectó seriamente. Y de nuevo, fueron 6 semanas, no pasó a más, ¿verdad? Perfecto. Otra de las preguntas que nos ha llegado por acá, que me parece muy constructiva a partir de lo que usted nos ha expuesto hoy y también un poco ambiciosa, es cuáles podrían perfilarse como las futuras rutas para las ciencias biológicas del país. Esta es una muy buena pregunta que yo lo estuve pensando, pero yo lo que me pensé después es que son las mismas. O sea, deben alcanzar otros niveles de complejidad, posiblemente otro nivel, otras ramas científicas, ahora que está la biotecnología tan avanzada, los estudios genéticos, la biología molecular. Pero yo creo que en esencia son las mismas rutas. Es decir, hay cosas que, digamos, la condición ístmica, eso está ahí. Está ahí. Es una situación que todavía falta tanto por escarbar, por decirlo de alguna manera, en el conocimiento de nuestra flora y nuestra fauna. En cuanto a la paz, por ejemplo, es algo que hay que mantener, que hay que incrementar. En cuanto en el contexto del bicentenario de la independencia, hay que insistir todos los días en el diálogo, en la negociación, en pensar siempre en confluir. El conflicto siempre va a estar, es parte de la naturaleza. El conflicto está en todo lado, está omnipresente, pero es saber manejar el conflicto. Y igual, cuando hablo yo de consolidación, habrá, y de nuevo, podemos ir viendo ítem por ítem, pero realmente yo creo que esas son 6 grandes avenidas, 6 grandes rutas por las que hemos transitado y no veo yo que haya necesidad de salirse de eso, sino insistir en su preservación. Y yo creo que tenemos que insistir. Yo me acuerdo cuando estudiaba biología, nunca se me olvida que un colega, yo tenía mucha relación con los agrónomos, porque tomábamos cursos en común, y de hecho yo después me fui a tomar cursos de entomología que los biólogos normalmente no tomaban. Y entonces me decían, ¿y qué vas a hacer en el futuro? Y yo decía, biólogo. ¿Y eso para qué sirve? Lo mismo, porque para los agrónomos ellos sabían que tenían trabajo a la vuelta de la esquina, ya fueran zootecnistas o fitotecnistas o economistas agrícolas. Y la verdad es que yo nunca me lo pregunté. Nunca me lo pregunté. Yo dije, eso es lo que yo quiero estudiar. Y yo me halago hoy de ver estas cifras de que tenemos más de 600, 700 biólogos. Y claro, a veces cuesta conseguir trabajo, pero que la mayoría tienen empleo. O sea, se ha diversificado el abanico, las oportunidades. Entonces, yo creo que esa parte es muy importante. La biología tiene mucho que dar, tiene mucho que crecer. Ojo, y yo me concentré, me estoy jugando sucio a mí mismo, porque aunque soy biólogo de formación, yo me enfoqué por el campo aplicado, al campo agrícola y forestal, como especialista en plagas agrícolas y forestales. Aquí no abordé nada de eso, porque igual hay una gran cantidad de científicos que han colaborado en el campo agrícola y forestal, nacionales y extranjeros, de inmenso valor. Pero yo creo que hay todavía mucho que hacer en ese sentido, que es mucho de las aplicaciones de la biología a campos relacionados con la producción, ¿verdad? Todo el campo agrícola, forestal, agroforestal, ganadero, etcétera. Entonces, todavía queda mucho. Yo creo que eso es un deber
Es una reflexión que tienen que estar haciéndose continuamente las escuelas formadoras en las universidades públicas, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, aquí tenemos una última pregunta. Se la comparto. Dice, ¿ha existido un aporte de los pueblos originarios, en este caso indígenas, costarricenses, a las ciencias biológicas en Costa Rica? En este sentido también recuerdo que el señor Tapp hizo algún trabajo antropológico en Talamanca, ¿verdad? Bueno, William Gab, Gab. cuando estuvo en Talamanca, sí recuperó mucho de eso. Y no, yo creo que el conocimiento, bueno, aborigen, si uno lo ve en términos de etnobotánica o etnozoológico, está ahí. Lo que pasa es que no es ciencia mal, pero un enfoque de prueba, de error, es investigación de otro modo, pero sin duda que existe. Y yo pienso, yo por lo menos en mi campo profesional, cuando he trabajado, repito, ya estoy jubilado, pero sigo activo, eh, lo primero que vemos siempre es qué se sabe, por ejemplo, de plantas, digamos, que hayan tenido poder, por ejemplo, insecticida. No siempre es cierto, no siempre es cierto. Pero es algo que es importantísimo en las culturas aborígenes del continente. Lo que pasa es que no es ciencia, repito, en sentido formal, es conocimiento y conocimiento muy importante, pero por eso no lo abordé, porque estoy hablando de la ciencia formal, ¿verdad? Perfecto. Luco, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero gusto compartir con usted hoy. El tiempo para nosotros que lo estábamos escuchando se ha pasado volando, ¿verdad? Ha sido, tengo que decirlo, como académico también, que ha sido un proceso de aprendizaje. Y personalmente, yo sé que el instituto también así lo espera, que esta investigación y este trabajo que usted ha realizado pueda publicarse, ¿verdad? Y pueda ser también una referencia, porque es un trabajo también muy arduo y tremendamente valioso, tanto para la historia como para la biología nacional. Entonces, don Luco, ha sido un gusto enorme compartir con usted hoy. No, el gusto es mío. Yo pienso que a estas alturas de la vida de uno, como les digo, ya voy a llegar a los 70 años muy pronto, no sé cuánto más voy a estar por estos patios o por estos pagos, pero bueno, la preocupación de uno es la juventud, ¿verdad? Yo paso pendiente de eso. Les cuento a los que no lo conocen, bueno, yo colaboro, lógicamente, que ad honorem con la revista de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, con la cual me liga una razón afectiva, porque trabajé en la Escuela de Ciencias Ambientales muchos años antes de irme para el CATIE, pero una de las secciones que yo propuse y que está vigente es una sección que se llama biografías y que justamente ya vamos por 10 biografías. Lo que tratamos es de rescatar el legado de personajes que han contribuido al desarrollo de la biología, sobre todo desde el punto de vista de la conservación ambiental, para que sirvan de modelos para los jóvenes. Realmente, yo recuerdo de chiquillo, en mi casa que había un libro que se llamaba Vidas Ejemplares, cuando uno tiene que buscar fuentes de inspiración. Y para los jóvenes es muy importante tener esos referentes, esos faros que orienten eh, para tratar de ser, sí, de saciar ese espíritu de búsqueda del conocimiento, pero pensando siempre en los demás, ¿verdad? Pensando en la sociedad, pensando en los que menos tienen, pensando en términos igualitarios, en todo sentido, ¿verdad? Yo creo que hay tantos desafíos, ¿verdad? Y entonces creo que el papel de uno es ese, ya como les digo, ya uno va más bien de salida y espero que queden por lo menos algunas inquietudes de lo que uno habla, ¿verdad? En estas oportunidades. Así que no, aprovecho, Marcelo, a Maribel y a ustedes, yo sé que hemos tenido varias semanas de estar coordinando este evento, en todos los detalles, en lo de la logística y gracias a Dios, no hubo rayería, llovió mucho aquí en San Pablo de Heredia, pero ya, ¿quién me tiene hablando? Ya vienen, ahí está goteando otra vez y con fuerza. Muy buenas tardes a todos, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta Un luego. gusto.